Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los principios que se requieren en la jerarquía visual en un vestuario. Básicamente se basa en el orden de lectura que vamos a tener de manera inconsciente cuando vemos alguna película, alguna obra de teatro o cualquier espectáculo que nos sentemos a ver, ya sea para pasar el rato o porque pagamos una entrada para verlo. La jerarquía visual es básicamente el orden en donde nosotros como diseñadores de vestuario lo que vamos a hacer es darle prioridad a ciertas cosas que queremos que el espectador vea para que se involucre dentro de la obra y lo podamos guiar a lo largo de la historia que queremos contar. Esto también ayuda al espectador a que pueda interactuar con la obra y ponerse en el lugar o incluso posicionarse frente a lo que está viendo. Es decir que a medida de que empieza una obra o una serie, nosotros como espectadores ya nos estamos posicionando en el contexto en el que estamos viendo esa obra, que no se necesita un diálogo para que podamos definir la época, el género de lo que vamos a ir a ver, sino que ya nos estamos dando una idea y sacamos como ciertas conclusiones, posiblemente apresuradas y muchas veces inconscientes de eso que vemos. También va a depender mucho de experiencias previas que tuvo el espectador antes de llegar a esa obra. Importa el contexto social, las vivencias pasadas, cómo fueron criadas las personas, qué cosas culturales y socialmente están percibidas como bien o mal, nos van a también dar una posición frente a eso que estamos viendo. Y nosotros como diseñadores de vestuario lo que hacemos es direccionar esas cosas para que la historia que se quiera contar de base tenga sentido para esa persona que está viendo. Entonces, ¿cómo guiamos al espectador para que pueda ver e involucrarse en esta obra, en esta escena, aunque sea de manera inconsciente? Y acá voy a nombrar 3 principios que pueden ayudarte y que incluso se pueden interconectar para que vos vayas pensando tus diseños en base a lo que quieras contar y darle como cierta coherencia también a toda la obra en general. El primero se llama punto de tensión, que básicamente es a dónde queremos que el espectador vea. Muchas veces esto puede estar complementado por la iluminación de la escenografía, pero en cuestión del individuo, del personaje con el que vamos a trabajar, ¿a dónde queremos ver que resalte alguna parte del cuerpo? Poner algún color particular para que en esa escena se destaque algo. Es como usar cosas que tal vez resalten a la vista de manera visual para que el espectador le ponga atención a eso y no a otra cosa. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que estamos en un teatro, están todas las luces apagadas, no vemos nada, está todo a oscuras y un foco apunta al escenario. Esta luz va a apuntar a una pata, a un lado del escenario, y de repente va a salir un personaje. Ahora, ¿cómo está vestido ese personaje? ¿Tiene colores? ¿No tiene colores? ¿Es un vestido? ¿Es un traje? ¿Tiene algo característico? ¿Se mezcla con el fondo? ¿Resalta? Sí, porque hay una luz que lo está apuntando. Entonces, este personaje empieza a caminar. Se va moviendo por el escenario y va mostrando más partes de la obra. Y de repente surge otro personaje más. ¿Cómo es ese personaje? ¿Tiene un color que lo complementa? ¿Tiene el mismo color? ¿Queremos darle más prioridad a ese personaje nuevo que al viejo? Son esas cosas que tal vez tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar una secuencia en una escena particular, pero que también van a estar dadas tal vez por un guión o por lo que nos diga la persona que nos contrata. Lo que nos lleva al segundo punto, que son los contrastes y los colores. Muchos colores tienen muchas connotaciones culturales y sociales que va a depender de dónde estemos parados en el mundo para que esos colores tengan cierta simbología. Por ejemplo, el rojo en Occidente trata tal vez algo del amor, de la pasión, es un color que también puede generar enojo o furia, pero tal vez en Oriente es más orientado también al amor y la pasión, y es tal vez algo más usado para las novias, por ejemplo, cosa que en Occidente se usa el blanco. Esas cosas de detalles culturales nos pueden ayudar también a contar una historia, y si pensamos en personajes, en las relaciones sociales que tiene ese personaje, nos puede ayudar a darle un contexto también a quién es ese personaje. Por ejemplo, si pensamos en sagas más distópicas como Divergente, que existe un sistema donde las personas son clasificadas por colores de acuerdo a la facción en la que esté,
y todos se visten de ese color, también nos da una manera de diferenciar en escena quién pertenece a qué sector. Es por eso que el color es una de las partes más visuales a la hora de pensar un vestuario, y lo podemos usar a nuestro favor si sabemos la teoría del color. Y volviendo a lo de las facciones en Divergente y el uso del color, nos puede llevar también al punto 3, que es la proximidad de las repeticiones a lo largo de un periodo determinado. Es decir, qué elementos se repiten en escena y que nosotros podemos ver y agrupar como parte de ese sector. Si volvemos al ejemplo de Divergente, podemos darnos cuenta que Abnegación está vestido en grises, con ropa sencilla, muchas veces remendada, porque parte de su principio de la facción es dar al otro, ser abnegado, en contraposición con Osadía, por ejemplo, que es más el peligro, son como la policía del lugar, como que es algo completamente diferente, con otra personalidad completamente diferente, y que también le va dando como sentido a ese mundo. Y estas cuestiones de proximidad nos ayudan a tener como una cierta jerarquía visual, porque si pensamos en el primer punto, del punto de intención, el color, y después la repetición, podemos darnos cuenta de que si trabajamos con estos tres principios en conjunto, nos pueden ayudar a dar un equilibrio visual en la composición total de la escena. Puede ser que trabajemos con una misma base en cuestión de tipología, ya sea remeras, pantalones, sacos, y cambiemos el color o agreguemos ciertas cosas pequeñas como para poder asignar ciertos roles. Me acuerdo que una vez para una obra en la que trabajé como asistente, una obra de ballet, en donde se presentaba una solista como reina y el resto del cuerpo de baile tenía como diferentes posiciones. Y dentro de esta historia, lo que hicimos con vestuario fue, todas tienen el mismo tutú blanco, pero se le va haciendo leves cambios en la decoración. Es así que la solista y que era reina tenía una corona, pero al mismo tiempo su tutú estaba decorado con más picos y muchas más decoraciones que el resto. Entonces, a lo largo de que se iba viendo al cuerpo de baile, podíamos tener en escena diferentes bailarinas con diferentes tutú, pero todos parecidos. ¿Esto qué hacía para el espectador? No era como que tal vez se daba cuenta consciente de decir, esta es la reina y esta es cosa, sino que nosotros aprovechamos este recurso para que de manera inconsciente se pueda dar cuenta de estas diferencias entre rangos, si se quiere, y que lo acompañe a diferenciar entre la solista y el resto. No nos tenemos que olvidar que depende mucho de lo que queremos contar y la historia base, ¿no? Porque tal vez en películas como Divergente funciona bien porque es un recurso válido, pero tal vez en otra película no tendría mucho sentido. Entonces, jugar con los colores y con sus combinaciones para poder agrupar diferentes roles, profesiones o personajes nos ayudan también en esta jerarquía visual que queremos lograr. Y a fin de cuentas es encontrar como cierta armonía para que el espectador se pueda meter en este mundo que queremos transmitir y que lo vaya guiando de manera inconsciente. Es por eso que, por ejemplo, yo no soy partidaria de usar muchos colores diferentes, ¿no? Porque puede generar cierto desorden visual, entonces como que sería como bastante caótico de manera visual si no está bien equilibrada. Y para eso nos conviene usar la regla de 60-30-10, que son tomar un color primario, que va a ser el 60% del color en obra, el 30% como un color secundario y el 10% como un acento para resaltar puntos de tensión. Estos tres colores, con sus valores, distribuirlo a lo largo de todo el vestuario de manera proporcionada y ordenada. Es como tratar de buscar este equilibrio para que no maree al espectador ni a uno mismo y lo podamos ver como todo de manera fácil de lectura. Y como para cerrar, última reflexión es que buscar contrastes, si no es por color, que sea por forma, y si no es por forma, por materialidad. Hay veces que pasa como con el color, que es difícil buscar cierta combinación de materiales, pero si logramos también tener un equilibrio, nos ayuda y potencia el vestuario a la hora de
subirlo a un escenario. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en comentarios. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar.